Vamos entonces a arrancar con esta charla. El objetivo es hacer una charla de buenas prácticas, de todo lo que tiene que ver con redes para Control4. Espero que estén viendo mi pantalla. No sé si me confirman, por favor, si mi presentación se está viendo. Ok, perfecto. Cualquier duda, inquietud, comentario, sugerencia, puede ser escrita en el chat o no sé si habrán otros métodos de preguntas como tal, pero la gracia es que sea interactiva, que hablen, que conversen, que pregunten, que se despierten, que tengan el café al lado. Y si no tienen café, ya no hay tiempo para sacar uno porque ya vamos a empezar. Entonces, ni modo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las redes para Control4, pero entonces obviamente una leve introducción respecto a Control4 como tal. Recordemos que Control4 es un sistema de automatización en el cual, vamos a ver si me permite pasar la pantalla, vamos a ver. Listo. Obviamente, algo que es muy importante es que Control4 no solamente es para hogares, obviamente también es para negocios, comercial, corporativo. Hemos visto cómo la plataforma ha aumentado un poco todo lo que es la parte ya de control sobre otros dispositivos e integraciones para que toda esta tecnología vaya sobre una misma plataforma, la cual es obviamente Control4, ofreciendo una mejor experiencia para el usuario como tal. Entonces, algo está pasando con mi reproducción que no me deja. Ahora sí. Entonces, así como lo tenemos también para la parte residencial, que en la parte residencial somos muy fuertes, llevamos muchos años en el mercado como líderes en todo lo que es la parte de home automation, con todo lo que tenemos en las nuevas actualizaciones, pues también estamos muy metidos en lo que es la parte comercial y cada vez vemos más proyectos que se hacen en la parte de restaurantes, comercial ligero, que es el que le llamamos nosotros, oficinas y todo este tipo de espacios. Entonces, muy importante tener varias consideraciones a la hora de hablar en el tipo de proyectos, tanto para lo que es residencial como para lo que es la parte comercial o corporativo. Algo que hay que tener muy en cuenta es las soluciones o los pilares que yo siempre llamo de automatización. Entonces recordemos que Control4 siempre podemos ofrecer varios pilares o soluciones como tal, desde la parte de audio-video, con lo que es la parte de un audio estéreo, 70 voltios, audio interior, exterior, todo lo que es la parte de cine o sonido envolvente, todo lo que es la parte de distribución de audio, todo lo que es la parte de distribución de video, en la parte de iluminación, todo lo que tenemos en control de iluminación. Recordemos que tenemos todo lo que es la parte de on-off, todo lo que es la parte de dimerización por corte de fase, dimerización a 0,10 voltios, todo lo que es la parte de DALI, de MX, todo ese tipo de control lo podemos manejar. Control en lo que es la parte de confort y conveniencia, todo lo que es la parte de termostatos, control de temperatura, pisos radiantes, que por acá no se ve mucho, pero más que todo los aires acondicionados sí, piscinas, spa, cortinas, intercom o comunicación entre zonas o entre cuartos o entre espacios, y todo lo que es la parte de seguridad, con todo lo que es la parte de monitoreo de video, alertas de notificaciones, sensores, integración con paneles de seguridad. Pero algo que debemos tener en cuenta es que todas estas soluciones pues se basan en algo muy importante que es la red de datos. Entonces es por eso que es muy importante que tengamos en consideración cómo vamos a interactuar con todos estos dispositivos que se pueden integrar a Control4, que muchos son marcas nuestras que generan una simbiosis y generan una especie de interacción nativa entre los productos nuestros y es mucho más rápida a comparación de otros productos de terceros que también los integramos, pero hacen parte también de esa conectividad hacia la red. Entonces, si tenemos una red robusta, si tenemos una red estable, es muy posible que todo vaya a funcionar bien sin ningún inconveniente. Listo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es lo que es la parte de la red. Y para la parte de la red, uno de los primeros puntos o fundamentos de redes es tener en cuenta la topología, ¿cierto? Entonces, por experiencia hemos visto muchos proyectos en los que se venden
Control 4, se vende automatización, pero nunca tenemos en consideración la red. La red dejamos que sea segundo plano. Si el cliente la tiene muy bien, no se la ofrezco, no me interesa, no le presto atención, simplemente le estoy ofreciendo mi solución de automatización. Pero muchas veces nos damos cuenta que esa red no es robusta, que esa red no está bajo ningún criterio y está prácticamente conectando cualquier equipo con cualquier equipo en cualquier parte, creando en vez de una topología plana y simple, algo completamente complejo y no genera como esa estructura para que funcione bien. Entonces, muy importante tener en cuenta la topología de red, donde vamos a tener un router, que ojalá, por favor, señores, sea un router, ya sea propietario, ya sea que ustedes hayan asesorado al cliente y hayan dicho qué router, al menos qué características o al menos qué información importante tener sobre este router para que sea un equipo robusto en el cual va a tener todo lo que es la parte de direccionamiento y todo lo que es la parte de todos los equipos que están conectados a él. Un switch principal, ojalá tratemos de manejar este tipo de topología donde tenemos un switch principal, donde el switch principal alberga la mayoría de equipos conectados en un lugar céntrico y pues obviamente en algunos casos podríamos tener un switch edge o un switch de borde que puede ser por ejemplo en la alcoba principal o en el salón de conferencias donde tenemos varios equipos conectados, pero tratar de que siempre la comunicación sea directa a ese switch principal. Y dado el caso que no se pueda por X o Y, pues tener ese otro switch, pero nunca tener cascada de switches. Yo creo que esto lo hemos hablado mucho. Sin embargo, aún se siguen viendo este tipo de cosas. Entonces, es muy importante esto. Nosotros siempre recomendamos que ustedes sean los que controlen la parte de la red, que ustedes sean los administradores de la red, que ustedes tengan propiedades como para hacer todo lo que es la parte de configuración sobre la red. Obviamente, para nuestro bien y para el bien común, recomendamos que sea una marca como Aragnis. ¿Por qué? Porque sabemos que los productos de Aragnis van de la mano con Control 4. Y por ejemplo, ahorita en lo que vamos a ver de tipo de tráficos, todo ese tipo de tráficos y todo eso estamos de la mano en lo que es la parte de Aragnis y Control 4 para que sean lo más plug and play posible, lo más transparente posible para el integrador y tengan los menores dolores de cabeza. Si utilizan otra marca, bueno, está bien, pero por favor vuelvas en especialistas de esa marca, o sea, sean por favor especialistas de la marca que van a instalar en la parte de redes, porque así como hay marcas muy buenas en el mercado, esas marcas requieren parametrización y requieren configuraciones. Y esas configuraciones pues van a hacer que la red funcione bien o que tenga problemas en la red o que tenga problemas Control 4 o que tenga problemas el tráfico. Entonces es muy importante que si yo utilizo otra marca, pues sea un especialista de esa marca y tenga en consideración esos tipos de tráfico y todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, muy importante, no sé si por aquí veo si han escrito algo o no, bueno, me imagino que por ahí me van diciendo. La parte de los requisitos de Control 4, pues obviamente necesitamos una conectividad constante. Recordemos que lo que hace Control 4 no es tanto mandar paquetes pesados, sino que son constantes, o sea, siempre lo que es la parte de señales de control, saber si un equipo está activo, si un equipo está desactivo, si yo mandé al 80% una luz, si la luz me respondió diciendo que sí está al 80%, todo ese tipo de comunicación es un tipo de comunicación de bajo tamaño, pero de muy alta conectividad y constante, y de baja latencia. Entonces, entre más baja sea la latencia, pues más rápido va a tener respuesta y son paquetes muy pequeños, como lo decía. Entonces, conectividad constante, baja latencia, y cuando hablamos de una segmentación adecuada es cómo vamos a hacer que esa segmentación o que ese direccionamiento o que esa red que vamos a tener nosotros pues esté de acuerdo a la solución que vamos a tener. Listo. En el tipo de tráfico, dependiendo del tipo de tráfico o dependiendo de los productos que vayamos o de las soluciones que vayamos a ofrecer en Control 4, pues podemos tener tráfico de audio y video. Cuando estamos trabajando o cuando estamos hablando de audio y video, estamos hablando, por ejemplo, de MOIP, donde estamos enviando video sobre IP y necesitamos ciertas características especiales en la red para que este video vaya lo más rápido posible. Ahí sí vamos a llevar tráfico pesado. Entonces, cuando estamos hablando de audio y video, estamos mandando tráfico y ese tráfico sí es unos paquetes grandes que pueden ser de 1 gigabit por segundo o hasta 10 gigabit por segundo, dependiendo del video sobre IP. Y eso va a requerir, obviamente, que haya una configuración específica en la red. Pero de resto, cuando estamos hablando de soluciones más sencillas, pues estamos hablando de señales de control,
En muchos casos vemos integración con equipos de terceros, que son equipos IoT, que son equipos de estos de do yourself, ¿sí? Una preguntita, nos dicen, ¿cuál sería lo más recomendado para una red de uso comercial? Dependiendo, muy buena pregunta respecto a lo que es la parte de la red para uso comercial, va a depender de muchos criterios. O sea, algunos, por ejemplo, en algunos proyectos hemos instalado Aragnis, los AN520RT o AN220RT, que son routers que son de 2.5 gigabits por segundo en lo que es la parte del WAN y tienen un puerto LAN también de 2.5 gigabits por segundo. Pero aquí lo que más importante es el criterio que quiere el cliente o el corporativo o el comercial para lo que es la parte de seguridad o para lo que es la parte de restricciones o políticas que se quieren aplicar dentro de la red. Entonces, hay que ser muy sinceros y Aragnis, dentro de la solución que nosotros tenemos, está muy enfocado en políticas y reglas que van orientadas a algo más común y no tan complejo como podría ser. O sea, dentro de los routers de Aragnis podemos crear VLANs, podemos crear ciertas políticas, pero por ejemplo el firewall es un firewall que es más general, es un firewall que es más tipo general en cuanto a lo que son los tipos de ataques más comunes. Entonces ahorita vamos a ver un poquitico acerca de la configuración de firewall, pero en algunos corporativos, por ejemplo, quieren que el firewall sea súper poderoso. Recordemos que en algunos casos, en corporativos o en la mayoría de firewall, uno lo que hace es denegar todo y permitir ciertas cosas. Entonces uno arranca configurando un firewall, quitando todo, denegando todo. Y entonces me empiezan a escribir y me dicen, hey, es que no me deja hacer esto. Ah, bueno, entonces venga, yo lo habilito. Ah, es que no me deja hacer esto. Venga, yo lo habilito. Entonces, ese es el tipo de firewall en algunos casos. Nosotros no tenemos un firewall tan complejo, lo tenemos en Access Networks, que es otra marca que nosotros manejamos, donde ya utilizamos routers mucho más corporativos. Y ese tipo de routers son como más para ese tipo. El Aragnis es para soluciones donde yo tengo, por ejemplo, un restaurante. El restaurante quiere una red sencilla, donde yo quiero una red de visitantes, tengo una red privada. Entonces, la red privada tengo todo lo que es la parte de las cajas, todo lo que es la parte de los sistemas POS, todo lo que es sistemas de comandas y todo ese tipo de cosas. Y tengo una red de VLAN o tengo una red de visitantes donde yo invito a las personas a conectarse y funcionar. No tenemos algo de portal cautivo, por ejemplo, entonces ese tipo de soluciones donde tú te conectas y tienes que dar un código, o tienes que meter una llave, o tienes que colocar un correo electrónico, o tienes que enlazarte con Facebook, o ese tipo de cosas que se llaman portal cautivo, no lo manejamos. Entonces ahí es, por ejemplo, donde uno dice, bueno, si el restaurante quiere un portal cautivo, quiere ese tipo de cosas, entonces hay que orientarnos por un producto de redes que tenga ese tipo de solución, que ahí ya sería como Access Networks o productos de terceros. Si no lo necesita, perfecto, Aragnis puede funcionar sin ningún inconveniente. Y asimismo podemos entonces, dependiendo de la solución, corporativos se pueden hacer sin ningún inconveniente en algunos casos, pero ya cuando requieren políticas específicas, cuando ya requieren firewall mucho más complejos, ahí sí la recomendación es migrar. Lo más importante aquí es cuando yo tengo ese tipo de requerimiento, es obviamente saber exactamente cómo voy a interactuar con Control4. O sea, si Control4 va a ser parte de esa red general, por ejemplo, si yo tengo una red de oficinas donde tengo 300 equipos, donde tengo todo lo que es la parte de tesorería, administración, tengo lo que es la parte de ventas, tengo todos esos equipos conectados, múltiples impresoras, impresoras que se conectan en la red, cola de impresoras, todo eso, esa red debería ser una red cerrada para todo lo que es la parte de oficinas y yo debería de tener mi VLAN o yo debería tener mi segmento de red de automatización donde yo tengo más ciertas características que puedo hacer. Entonces, es muy importante ahí sí segmentar la red cuando estamos hablando de comerciales, corporativos, donde yo pueda tener una red dedicada para la automatización que no me influya dentro del tráfico de impresoras, de tráfico de contenido de oficina, sino que vaya completamente independiente. Y es más, en ese segmento de VLAN que yo voy a tener para la automatización, voy a poder tener ciertas características diferentes. ¿Qué significa eso? De que si, por ejemplo, en la oficina necesitan un DNS especial porque se comunican con Estados Unidos o con Canadá o con el Reino Unido y que hacen una conexión específica de yo puedo hacer que esa VLAN de la oficina hable con ese tipo de configuración sin ningún problema. Mientras que la VLAN o la configuración que yo tengo para Control4, pues puedo decirle, bueno, los DNS van a ser los DNS de Google, los accesos van a ser estos y estos, entonces le puedo dar un poquito más de acceso a la VLAN de automatización para que se conecte remotamente a los servicios, para que tenga Spotify, para que tenga ciertas habilidades,
y a la red que sea corporativa, pues le puedo dar más restricciones y cortar ciertas cosas que se pueden hacer. Entonces, ahí es donde es muy importante tener como esa división entre los dos. Espero que eso haya respondido tu pregunta en cuanto a lo que es la parte de la red corporativa. Sin embargo, en una red corporativa tenemos lo mismo, tenemos un router principal, que este router podría ser mucho más robusto dadas las especificaciones del corporativo, un switch principal, tenemos toda la parte de los access points distribuidos por todos los pisos de la oficina y vamos a tener a control fork donde lo vamos a conectar. Recuerden que en la parte de los access points se pueden crear múltiples SSID. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo tener un solo access point cubriendo una área y ese access point puede tener la red de la oficina, puede tener la red de IoT o puede tener la red de automatización y puede tener la red de visitantes. Entonces, yo puedo ver 3 redes diferentes, pero están en el mismo access point y yo puedo conectarme a la de automatización o yo puedo conectarme a la de visitantes o me puedo conectar a la red principal. Y cada una de esas redes pues, puede tener ciertas características o políticas diferentes. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Volviendo a lo que es la parte del tráfico, entonces es muy importante tener en cuenta lo que es la parte de integraciones con terceros y lo que mencionábamos ahorita. O sea, muchas veces vemos que utilizan productos de terceros para hacer ciertas cosas, pero muchas veces tienen que ustedes sacrificar cosas de la red para poder que funcionen esos equipos. Entonces, ¿cuál es una de las limitantes que más tradicional o que más común vemos en lo que es la parte de dispositivos IoT o dispositivos de hágalo usted mismo o que se consiguen en cualquier parte? Es que muchos de esos equipos solamente funcionan en la red de 2.4 GHz, solamente funcionan con tecnologías de encriptación básicas, entonces WPA2 como máximo, algunos más simple, algunos no tienen WPA3. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de soluciones? Que muchas veces ustedes tienen que sacrificar la red para poder que sean compatibles con esos equipos. Entonces es muy importante en ese punto yo crear un SSID que sea para redes o que sea para la parte de IoT, donde yo va a tener esa conexión de esos equipos básicos, pero se me va a meter dentro de mi red donde yo tengo mi automatización, pero mi red de automatización ya va a estar mucho más rígida y protegida. Entonces acuérdese que yo, dependiendo obviamente del access point, el objetivo es que sea un access point robusto. Si es un access point básico, pues simplemente te va a dar el SSID y ya, no más. El objetivo es tener un access point que te diga un SSID para lo que es la parte de automatización, un SSID para lo que es la parte de visitas, y yo podría crear una red inalámbrica diseñada solamente para los equipos de IoT, donde sea solamente 2.4, donde la seguridad sea más sencilla y donde yo le pueda dar permisos a esos dispositivos básicos para conectarse a la red y entonces ya con eso podría dar ciertas cosas. Entonces, muy importante tener eso en cuenta a la hora de... Momento. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola Juan, te escuchamos. Ok, perfecto. Discúlpenme ahí. Bueno, entonces, volviendo al tema, algo que también es muy importante es lo que es la parte de eh, acceso remoto. En lo que es la parte de acceso remoto, la comunicación con algunos dispositivos o algunas plataformas, por ejemplo, como Oversea, yo poder saber qué está pasando en el proyecto de forma remota, tener una administración remota, saber qué pasa con equipos que están conectados, si están online, si están offline. Entonces, es ahí donde Oversea, por ejemplo, es muy importante en este caso, donde podemos entonces tener administración, monitoreo, todo lo que es la parte de solución proactiva, en lo que es la parte de lo que está pasando en esa red remota y poder tener hasta de pronto configuraciones remotas donde si algo pasa, yo poder coger y entrar remotamente y hacer cambios. Entonces, muy importante esto. Lo que les decía, topología, lo que es la parte, por ejemplo, de eh, los requisitos de control 4 y los tipos de red. ¿Listo? En la parte de la configuración de la red, cuando estamos hablando acerca de la configuración de la red, estamos hablando acerca de, por ejemplo, el direccionamiento IP. Entonces, muy importante, me ha pasado mucho que visito proyectos y les pregunto, bueno, ¿qué direccionamiento tiene el equipo? No,
yo lo conecté a la red y ya. Pero, o sea, porque no es que Juan Pablo, es que la pantalla de control for a veces se queda lenta, a veces se conecta, a veces se desconecta. Ese tipo de cosas es muchas veces porque de pronto pasó un tiempo, el router cambió direccionamiento, entonces cambió. Entonces, muy importante siempre tener o reserva de DHCP, o sea, si yo voy a utilizar DHCP, siempre reservado, o tener direccionamiento estático en los dispositivos. Recuerden que cualquier equipo que se necesite conectar entre equipos debe estar conectado de forma, o sea, debe tener siempre un direccionamiento, ya sea reservado o estático. Siempre que una pantalla necesite comunicarse con un director, un control remoto necesite conectarse con un director, o un televisor, o control for necesite prender o apagar un televisor por IP, o control for necesite prender y apagar un módulo de relé o un módulo de dimmer por IP, o necesite cualquier comunicación entre ellas por IP, siempre es muy importante que esa comunicación entre los equipos de forma local esté en un direccionamiento de DHCP reservado o con IP estática. Fundamental, señores, eso es fundamental siempre. Los DNS, utilizar DNS confiables, lo mejor y lo más recomendado es siempre utilizar los DNS de Google 8888, el DNS 288.44, son DNS que están constantemente actualizados. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo entro a hacer una actualización de Control 4 porque mi sistema operativo está en la versión 3.3 y yo lo quiero subir a la 3.4.3. Entonces le digo al Update Manager actualizar y me saca un error diciendo que no detectó o no encontró la ruta del servidor. Y eso pasa porque posiblemente yo tengo los DNS locales, que son los DNS del proveedor de servicio, y ese DNS proveedor de servicio por lo general no actualiza frecuentemente muchas de las direcciones. Entonces, claro, Control for dice, no lo encontré porque le dije al DNS que me dijera, pero el DNS no me lo encontró, pasó un tiempo de espera y no lo supe. Cuando yo lo cambio a los DNS de Google, posiblemente y más rápidamente me funcionen porque esos DNS están mucho más actualizados y son mucho más globales. Listo. Las VLANs, como les dije, utilizarlas de acuerdo a lo que se requiere. En algunos casos, si yo tengo, por ejemplo, una VLAN de visitante, fundamental, o si yo tengo, por ejemplo, un residencial, la red de visitantes es fundamental, donde yo tengo una red que yo invito a los visitantes a que se conecten, pero no tienen derecho a ciertas cosas o tienen ciertas limitaciones dentro de la red. Entonces, la red o la VLAN de visitantes sí debe de ir. Recordemos que existen dos tipos de red visitantes. Existe una red visitante que yo la puedo hacer por medio de VLAN, donde mi router, mi switch, mi access point y todos mis access point tienen en consideración esa VLAN de visitantes y yo la puedo controlar desde el router porque el router es el que le está gestionando todo el direccionamiento a cualquier dispositivo que se conecte a visitantes. La otra opción que tengo es dentro del access point, yo puedo crear una red de visitantes. Cuando yo creo en el access point una red de visitantes, esa red de visitantes es solo local en el access point. Entonces, el mismo access point genera un direccionamiento de DHCP, genera todo lo que es la parte de enrutamiento para esa red de visitantes. Entonces, hay dos formas, que es crear una red de visitantes dentro del access point. Yo lo podría crear en una zona social solamente, por ejemplo, si es un access point de la zona social o de, por ejemplo, el kiosco, de la piscina. Puedo hacer que cada uno de esos access point tenga una red de visitantes, pero tengo que tener en consideración que esa red de visitantes es local dentro del access point. Entonces, si yo creo una red de visitantes en el access point de la piscina, la persona que se conecte a la piscina va a tener un direccionamiento, se va a conectar el de la piscina. Pero cuando se venga a la sala, se va a desconectar de ese access point y se va a conectar a la red de visitantes del access point de la sala, que es otro diferente, con otro direccionamiento y con otra configuración, si yo lo hago desde el punto de vista local. Ya si yo lo hago desde el punto de vista de VLAN, o sea, si yo ya cojo mi router y le creo una VLAN que se llame visitas, lo hago toda la configuración para que el switch entregue la parte de VLANs hacia los access points. Entonces yo ya puedo tener una VLAN de visitas y esa VLAN de visitas va a funcionar en piscina, sala, comedor, en todos los access points que yo quiera y el cliente se va a trasladar en cada uno de esos access points de manera transparente con roaming, como lo haría con una red o como lo haría con la red privada también. Entonces, recordemos que hay esos dos tipos de configuración que es muy importante tener en consideración dependiendo de lo que yo quiera. Si es un proyecto básico con dos access points, el access point está en la sala, no hay, los otros access points están en la zona interna y por allá no vaya a crear visitas, entonces pues puedo crear una red de visitas en el comedor y le puedo dar este tipo de solución. Pero si es más complejo, se recomienda hacer una VLAN de visitantes. Listo.
Muy importante lo que les mencionaba acerca del Wi-Fi respecto a tener redes Wi-Fi para todo lo que son productos, por ejemplo, como controles de Halo o lo que es la parte de pantallas de Control 4 o todo lo que es la parte de inalámbricos que pueden cumplir con ciertas condiciones en Wi-Fi 6, por ejemplo, y IoT, que ya vendría haciendo restricciones que no solamente funcionan en 2.4, que tienen ciertas cositas que solamente requieren algo específico. Entonces yo puedo crear múltiples SSID, los puedo conectar a la misma red o al mismo segmento de red, pero van a ser dos redes completamente en cuanto a lo que es inalámbrico, independientes, con diferentes seguridades, pero conectadas a la misma red propia. Listo. Lo que es la parte del acceso remoto, como les mencionaba, Oversea es una de las herramientas. Recordemos, por favor, que es una herramienta gratuita, viene directamente en el controlador de Control 4, en los routers de Aragnis. Entonces, usemos esta herramienta. Espero que todos tengamos Oversea. Es completamente gratuito, no tiene costo. Les ayuda extremadamente en todo lo que tiene que ver con accesos remotos, monitoreo, administración. Entonces, por favor, tengámoslas ahí en consideración, siempre, siempre activar en un proyecto Oversea y tenerlo como monitoreado. Ya ustedes indicarán las notificaciones si las quieren activas o desactivadas o a qué le quieren dar prioridad, pero muy importante tener en el proyecto Oversea. Lo segundo, que también es muy interesante y ojalá lo pudieran hacer, es tener una VPN. La VPN es un acceso que podemos hacer desde Oversea, o sea, lo podemos tener con los routers de Aragnis, podemos tener todo lo que es la parte de VPNs, entonces podemos tener, por ejemplo, una configuración de OpenVPN donde yo puedo hacer que mi computador que está aquí en esta oficina se conecte remotamente a un proyecto que puede estar en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, y este computador va a ser parte de esa red que está conectada. Entonces, con Oversea yo tengo cierta visual de los productos, entonces yo puedo entrar remotamente a un proyecto, yo puedo entrar a ver ciertas cosas, yo tengo Composer Pro remoto para hacer ciertas comunicaciones, pero muchas veces yo necesito hacer un ping o yo necesito hacer un poco más o yo quiero tener acceso dentro como si mi computador estuviera localmente conectado en esa red. Ahí es donde yo utilizo VPN, entonces ahí es donde mi computador automáticamente se genera una dirección local dentro de esa red dentro de esa red remota y yo puedo hacer un ping y puedo hacer todo lo que es la parte como si mi computador estuviera físicamente allá. Entonces, el VPN es muy importante. El VPN tiene ciertas restricciones. Lamentablemente, en algunos proveedores de servicio es mucho más difícil hacerlo porque hay que tener algunos puertos abiertos y los proveedores de servicio deben, o sea, necesitamos que el router del proveedor de servicio tenga o un modo bridge en el cual esté dejando pasar todo el tráfico de Internet hacia el router propietario de ustedes o del cliente o del proyecto. Entonces ahí va a dejar pasar todo y no vamos a tener restricción, o al menos hacer una DMZ. Pero si yo no hago ninguna de estas funciones y quiero hacer una VPN, posiblemente el router del proveedor de servicio me vaya a bloquear el tráfico y no me deje hacer la VPN. Entonces, en algunos casos se puede, en algunos casos no se puede. Oversea es mucho más inteligente en ese sentido porque Oversea sí es capaz de pasarse algunos tipos de seguridad que tienen los proveedores de servicio, entonces yo sí me puedo conectar remotamente al proyecto y yo puedo hacer un túnel que lo hago por otro método de Oversea, pero ese túnel es temporal cuando me conecto hacia los dispositivos. Entonces es muy importante tener como toda esa parte. Bueno, en lo que es la parte de seguridad en la red, muy importante que por favor cambiemos las contraseñas. Por ejemplo, cuando utilizamos Luma, las cámaras de Luma, los NVR de Luma, Luma ya viene configurado en ese aspecto y ya cuando ustedes cogen una caja de una cámara, la sacan y la conectan a la red, automáticamente cambia todos los parámetros de default de las credenciales. Entonces él hace todos los cambios de password y contraseñas de los equipos y automáticamente ustedes lo pueden ver en Oversea. Entonces crea unas cuentas y unas credenciales aleatorias para conectarse a la cámara. Entonces siempre que ustedes cojan una cámara y la conecten a una Luma X20 y la conecten a una red, él automáticamente va a coger las credenciales de default y las va a cambiar. Listo. En los access point, por ejemplo, de Aragnis no pasa eso. Entonces, en los access point, cuando yo conecto un access point a la red, el access point pues tiene sus credenciales iniciales, que es Aragnis, pero lo que sí tenemos es que todo equipo que nosotros tenemos cumple con las normas actuales de seguridad y lo primero que va a hacer cuando ustedes ingresan es pedirles un cambio de contraseña. Entonces, muchas veces yo he visto desarrollos de redes inalámbricas donde cogen todos los access points, los conectan a la red
entran a Oversee, en Oversee hacen los cambios, hacen todo lo que es la parte de configuración, muy bien, pero nunca entran al Access Point a cambiarle las credenciales. Entonces siempre es muy importante, primer paso, entrar al Access Point, cambiar credenciales, luego ya los puedo vincular y los puedo identificar en Oversee y ya puedo desarrollar todo lo que es la parte de Wi-Fi con el Wi-Fi Management para todo lo que es la parte de configuración. Entonces siempre en todos los equipos, amplificadores, Access Point y todo este tipo de soluciones, configurar bien las credenciales y contraseñas fuertes, contraseñas seguras, que obviamente sean independientes. Ya lo manejarán ustedes por integrador, si quieren manejar una contraseña común para todos los proyectos o si cada proyecto tiene su propia contraseña, pero sí que no sean las de default o que no sean las que vienen de fábrica. Listo. En algunos casos se recomienda para la parte de firewall desactivar el SIP ALG, que es una de las configuraciones que se tienen en los firewall para lo que es la parte de cuentas SIP o telefonía IP. Entonces recordemos que nosotros todo lo que es la parte de intercom lo manejamos como si fuera una cuenta SIP, como si tuviéramos una planta telefónica IP dentro de nuestro controlador y cada una de las pantallas y cada uno de los door station y todos esos dispositivos se conectan como si fueran extensiones. Entonces es muy importante que ese tipo de servicios estén habilitados o deshabilitados, en este caso el SIP ALG deshabilitado, para que permita tener un mejor flujo en todo lo que es la parte de comunicación de, por ejemplo, intercom en el caso de nosotros. Listo. Por ejemplo, el multicast pass-through en la parte de firewall, el multicast pass-through también a veces, el IPsec pass-through se recomienda también activo para algunos servicios en Estados Unidos como AT&T, Verizon o algunos clientes de Estados Unidos que vienen y se conectan a redes, pero resulta que la comunicación del celular por Wi-Fi o por algún tipo de llamada de Wi-Fi calling no les deja, entonces ahí, por ejemplo, hay que activar ese tipo de servicios. Entonces, los firewall que nosotros tenemos dentro de los routers están diseñados como para el tipo estándar de bloqueos más comunes, como para la negación de servicio de algunos tipos de hackeo que se ven normalmente. Entonces, esos son los tipos de firewall que nosotros manejamos en lo que es la parte de los dispositivos de Aracnis. ¿Listo? O en el router de Aracnis. Vamos a pasar aquí. Seguridad en la red. Y en lo que es la parte de los errores comunes, algo que es muy importante y he visto mucho en proyectos es lo que es la parte del cableado. Entonces, en la parte del cableado, señores, muchas veces nos encontramos, y es algo muy triste, porque, por ejemplo, cuando estamos en proyectos, uno por lo general le echa la culpa a la configuración o al equipo. Entonces, uno muchas veces va a un proyecto y dice, no, el producto está mal. El primer paso es, no, el producto está mal. No, ese producto no funciona, tiene problemas, el access point no está dando la velocidad que es, está demasiado malo. No, ese access point no me gustó esa marca, no me gustó esa referencia o ese modelo de access point, está muy mal. Bueno, puede ser de pronto la configuración. Vamos a chequear la configuración a ver si es que es un problema de configuración, a ver si es que yo no tuve en cuenta el ancho de banda, es que yo no tuve en cuenta la cobertura, la potencia de transmisión, Entonces yo empiezo a chequear muchas cosas, pero muchas veces nos damos cuenta que el problema es el cable. Entonces, ese tipo de cables que es CCA, núcleo de cobre, bañado en aluminio, perdón por la foto que es de alguna marca reconocida, pero en ellos mismos en la descripción dicen que es un cable con núcleo de cobre, pero bañado en aluminio. Entonces, es un cable que te puede dar continuidad. Entonces, muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo así? Si yo cojo el cable, tengo 8 hilos en la izquierda, tengo 8 hilos en la derecha o en una de las puntas, en otra punta, y yo le coloco el tester de continuidad y me dice que el pin 1 está bien, que el pin 2 está bien, que el pin 3 está bien, que el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. No, perfecto, tengo continuidad, señores. O sea, el cable no está malo. Claro, el cable no está malo en el sentido de que no está cortado y no está haciendo aislamiento de su conductividad. Pero el problema es que no lo hemos calificado. Recordemos que cuando calificamos un cable es que cogemos y decimos, ah, bueno, listo, este cable tiene continuidad en los 8 hilos, pero entonces, ¿cuál es la velocidad máxima que es capaz de dar ese cable? O sea, ¿es capaz de darme 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, 10 gigabits por segundo? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la máxima velocidad que es capaz de darme ese cable? Y lo que pasa es que
con todo lo que ha sido la parte de seguridad, con todo lo que ha sido la parte de las cámaras y todas estas cámaras que hemos visto, o todo este boom de seguridad de cámaras IP que hemos visto en el mercado, pues muchas de las cámaras trabajan a 100 megabits por segundo porque es la máxima velocidad que se tiene en el puerto de las cámaras, y adicional a eso porque muchas veces el tráfico de video no consume más de 100 megabits por segundo. Entonces, porque son tráficos obviamente con códecs y eficiencias donde hacen que, por ejemplo, no sé, una resolución de 5 o 4 megapíxeles trabaje a 5 megabits por segundo o 10 megabits por segundo. Entonces, por lo general, no necesitas un ancho de banda muy grande entre la conectividad. Pero el problema es que cogemos este mismo cable que están ofreciendo en todas partes, que es económico y barato, y entonces lo metemos a la red entre switch y switch, o entre switch y access point, y entonces ahí es donde tenemos un gran problema porque el cable no es capaz de darnos una giga o un gigabit por segundo en su desempeño o en su calificación. Entonces es muy importante calificar el cable, ojalá certificarlo. En algunos casos sé que algunos proyectos requieren certificación, pero sí es muy importante calificar el cable y asegurarnos de que un cable sea capaz de dar al menos un gigabit por segundo. O sea, hoy en día la comunicación está en giga, y posiblemente en multigiga ya muchos proyectos estén migrando hacia multigiga. Entonces, ese tipo de solución es muy importante. Bueno, muchas veces nos basamos simplemente en categoría 6, entonces, ese cable es categoría 6, listo, me sirve, pero es 100% cobre, su frecuencia, soporta 10 gigabits por segundo, o al menos un gigabit por segundo a 100 metros, 10 gigabits por segundo solamente a 30, 50 metros. Listo, entonces eso es muy importante tenerlo en consideración. El router del proveedor, señores, ese es otro de los errores comunes que se ven normalmente. Vemos proyectos muy grandes. El otro día vi un proyecto con más de 5 paneles de centralizado, o sea, 5 por 5, 25. Estamos hablando más o menos de 25 módulos de iluminación centralizada entre módulo de relé, módulo APD o módulo de 0,10 voltios, y todo eso conectado a un routercito pequeñito de esos de $10 que le ofrece a uno el proveedor de servicio, que se calientan y se bloquean con un tráfico más o menos continuo. Entonces, claro, todo un proyecto muy grande pegado a un router que no es capaz de brindar ese tipo de solución. Entonces, revisemos muy bien, obviamente, la magnitud del proyecto, si es simplemente un One Solution Room o una solución de un cuarto donde tenemos un CA1, donde tenemos un Core Light, donde tenemos un proyectico muy básico. De pronto podríamos tener el router de Pro de servicio, y eso que la verdad es que no lo recomiendo. O sea, así sea el proyecto más básico, yo creería que si una persona o si un cliente quiere tener un home automation, el primer paso, si ustedes son unos muy buenos asesores de tecnología y especialistas en home automation o casas inteligentes, el primer paso para ofrecer una solución de casa inteligente es tener una red robusta. Entonces, si yo voy a un proyecto y el cliente me dice, no, me encantaría tener interruptores inteligentes, me encantaría todo esto, ¿y qué tiene de red? No, la del proveedor de servicio, y compré en ese centro comercial que es de tecnología, compré 3 repetidores que me dijeron que eran rompemuros, y entonces yo tengo uno aquí, otro aquí. Señor, no, venga, arranquemos por la etapa 1, que la etapa 1 es volver robusta la parte de red. Entonces, cuando usted tenga una red robusta, con mucho gusto podemos hacer eso. El otro día, por ejemplo, estaba en un proyecto donde el cliente decía, no, pero es que Ring, Doorbell, he cambiado 3 veces el Ring, he cambiado 4 veces el Doorbell, entonces eso no funciona, yo quiero algo más robusto. Entonces, claro, el integrador estaba ofreciendo Control 4, el Chime. Entonces, perfecto, listo, el Chime para todo lo que es la parte de intercom es más robusto. El cliente le dijo, me encantaría, me gusta, no me importa el precio, yo ya estoy cansado con Ring, Doorbell, todas esas cosas que hay en el mercado. Pero entonces yo le dije al integrador, bueno, ¿y cómo lo vas a conectar? Por Wi-Fi. Y yo, bueno, ¿y la red Wi-Fi es tuya? No, es de otro proveedor. Y yo, ¿cómo así? Entonces usted va a coger y va a cambiar un producto por el nuestro y va a meterlo dentro de la misma red que ya estaban esos otros productos. ¿Cómo sabemos que Ring de pronto no fue por problemas de señal o problemas de cobertura o por el Wi-Fi? Y entonces lo que vas a hacer es que vas a montar un producto de Control 4 sobre una misma plataforma, un mismo sistema, una misma red que está con problemas. Entonces el cliente te va a decir que posiblemente, o va a pasar que posiblemente no funcione. Si tú no colocas ese chime en PoE, lo conectas directo al switch, y si no tienes al menos una cierta parte de control,
pues entonces posiblemente vayas a fallar también. Entonces, miremos eso, señores, porque no necesariamente cambiando productos es la solución. Muchas veces el problema puede estar en otra parte. Entonces, claro, estuvimos revisando la red y el problema es que el access point estaba lejos, la señal, la cobertura no le llegaba bien, había que buscar otra solución, había que tratar de tirar un cable porque definitivamente el Wi-Fi no. O la otra solución era cambiar el Wi-Fi, obviamente colocar un Wi-Fi más robusto, y era un Wi-Fi que no tenía las posibilidades de hacer más configuraciones y parametrizaciones como lo puede hacer un Aramis, por ejemplo, o una marca más robusta. Entonces, en ese tipo de cosas es muy importante nosotros revisar y recordemos, señores, lo más importante es la red. Una red robusta me va a permitir tener equipos conectados sin ningún inconveniente, pero una red deficiente, mala, así yo tenga el mejor producto, me va a generar problemas. Listo. Entonces es muy importante tener eso. Otro punto muy importante es la parte de la mezcla de Wi-Fi. En algunos casos vemos que hay proyectos que tienen Wi-Fi 5, entonces montaron por allá unos access point Wi-Fi 6, pero entonces no hay un roaming transparente, no hay un cambio, una marca, otra marca. Muy importante también tratar, señores, de manejar una uniformidad en lo que es la parte de las marcas, más que todo en el sentido de los access point, por ejemplo, entre access point de la misma marca se hablan mucho mejor, el roaming es mucho más transparente, a pesar de que todo lo que es la parte de network es un estándar, entonces estamos hablando del 802.11ax, y entonces estamos hablando que es un estándar que cualquier marca debería cumplir con ese estándar. Hay ciertas características propietarias de la marca que hacen que funcionen mejor entre ellos mismos o que tengan más beneficios. Entonces eso es algo muy importante, que haya como una uniformidad, y obviamente también desde el punto de vista de configuración, porque no es lo mismo, bueno, entonces yo voy a configurar un router que es marca Patito, y entonces ese marca Patito tiene que tener en cuenta el parámetro bla, 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 que tiene, el switch es de otra marca, entonces el switch, no, a mí me dijeron en el technical support de esa marca que tenía que tener en consideración esto y esto, y los access points son de otra marca, entonces, no, pero entonces hay que hablar con el technical support de esta marca y decir, no, pero es que me dijeron que tenía que habilitar en el switch esta cosa, pero entonces en el switch, como es de otra marca, no está, tiene otro nombre, tiene otra característica, es otro parámetro diferente. Entonces viene una cantidad de dolores de cabeza cuando yo utilizo multimarcas que no las tengo como bien organizadas o alineadas. Entonces es muy importante, señores, tener eso en cuenta. Y como último recomendación, ya sería lo que es la parte de la ubicación o la recomendación de controladores de acuerdo al proyecto. Yo sé que la verdad es que los controladores de Control 4 permiten hacer mucho. Yo me acuerdo que en varias ocasiones he hablado con integradores que me dicen, no, Juan Pablo, el HC250, yo tenía una casa de 1500 metros, ¿sí? Por aquí tenemos una preguntita. Ok. Nos dicen, si yo tengo un proveedor con internet 6 y pongo toda mi red en 5, ¿puedo tener problemas? Sí, es muy probable. O sea, algo que es muy importante es, si tú tienes un proveedor con internet 6, entiendo que entonces su proveedor tiene Wi-Fi 6. Entonces, ¿qué es lo que significa eso para mi entender? Entonces, tú me estás diciendo que el proveedor de servicio te vendió un aparatico o te suministró, porque muchas veces viene suministrado con la mensualidad. Entonces, te suministró un aparatico que es modem. Recordemos que el modem lo que hace es que convierte la fibra óptica, el par de cable o el HFC coaxial, lo convierte en red. Entonces es un modem que convierte la señal que le llega del cable de afuera de la cometida y lo vuelve red o lo vuelve Ethernet. Entonces eso es un modem. Entonces ese aparatico tiene esa funcionalidad de modem. Pero al mismo tiempo ese aparatico es un router porque permite hacer gestión y direccionamiento. Pero al mismo tiempo ese aparatico es un switch porque tiene 4 puertos para tú conectarle equipos. Pero al mismo tiempo ese equipo es un access point porque tiene 2 antenas y te permite conectarte al Wi-Fi. Entonces ese equipo es un 4 en 1, modem, router, switch, access point, en una sola cajita de plástico con productos o con componentes que posiblemente no le costaron más de $10 el equipo. Entonces ese equipito tiene unas antenas y puede decir que sea Wi-Fi 6. Entonces, sí, ese equipo te puede generar buena velocidad porque es Wi-Fi 6. Y cuando tú coges ese cable de red y lo llevas a un switch y se lo conectas a una red Wi-Fi 5, claro, entonces Wi-Fi 6 tiene mejor tecnología que Wi-Fi 5. Entonces, lo que estás haciendo es que sí estás generando un conflicto.
Y es muy curioso porque entonces el proveedor de servicio te está ofreciendo mejor inalámbrico de lo que tú le estás ofreciendo con Wi-Fi 5, porque Wi-Fi 5 tiene ciertas limitaciones. Entonces el Wi-Fi 6 tiene mejor estándar y tiene mejores características. Entonces ahí es donde uno entra y dice, pues mi chica, ¿yo qué acabo de hacer? Porque el proveedor tiene Wi-Fi 6 y yo le vendí equipos Wi-Fi 5 o tienen la red Wi-Fi 5. Si yo lo ofrecí, pues mi chica, mejor dicho, cometí un error en diseño. Si yo ya vi el proyecto y ya fui eso, yo digo, señor, tú tienes aquí un problema, tú tienes un producto que es del proveedor de servicio que te está dando Wi-Fi 6, pero así, pues en una cobertura y con una capacidad pequeñita, pero tus access points son Wi-Fi 5, que son una tecnología menor, que puede que estén más distribuidos en la casa y tengan mejor cobertura, pero su tecnología no es tan buena. Entonces, la mejor recomendación ahí es, primero que todo, siempre desactivar el Wi-Fi del proveedor de servicio, porque cuando yo habilito el Wi-Fi del proveedor de servicio, pues entonces todo mi procesamiento va a estar dentro de ese equipo que es 4 en 1. Entonces el modem, el router, el switch, el access point, todo va a estar congestionado en esa parte de ese equipito. Entonces mi primera recomendación siempre es deshabilitar el Wi-Fi del proveedor de servicio y tener mis access points distribuidos, ya sean 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, distribuidos en la casa, y esos son los access points que me van a dar la cobertura. Si yo tengo las dos redes conectadas, va a pasar que a veces yo me conecto a Wi-Fi 5 y yo me estoy acercando a la del proveedor de servicio y entonces el celular no se me desconecta y se me conecta, sino que se queda pegado a la de Wi-Fi 5 y no se pega a la de Wi-Fi 6, o se pega a la de Wi-Fi 6 y yo me voy hasta el Wi-Fi 5 y el access point no se pega al Wi-Fi 5. Pues ese tipo de roaming es el que va a tener si tengo dos marcas o si tengo dos tecnologías. Entonces, ese tipo de errores o problemas es el que voy a ver. Lo mejor, señores, es siempre recomendar al aparato del proveedor de servicio, al que es modem, router, switch y access point. Lo primero que yo haría es deshabilitarle todas las funciones, dejarlo como modem o como router básico y tener mi router propietario, tener mi switch propietario y tener mis access point propietarios. Entonces, esa es como la recomendación que yo daría en ese sentido. ¿Listo? Bueno, y ya para terminar, entonces, muy importante la selección del controlador, señores. Como les decía, o sea, he visto proyectos donde la gente me dice, no, un HC250 es lo mejor, ese HC250 me tiene una casa de 1500 metros cuadrados y yo tengo bla, 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 no, que el Core Lite funciona muy bien, que es muy robusto. Pero, señores, tengamos en consideración primero que siempre vamos a cargar el controlador con procesamiento a medida que vamos creciendo en dispositivos. Entonces, por eso es que nosotros en la parte superior ustedes van a ver que lo recomendamos de acuerdo a cierta cantidad de dispositivos. Ah, Juan Pablo, pero es que entonces el Core Lite dice que solamente para 20 equipos. ¿Qué pasa si yo tengo 22? No, tranquilo, no te va a salir un mensaje diciendo, ¡pum!, el controlador se bloqueó y ya no permite más equipos. No, va a permitirte tener más equipos. Tú puedes meterle a un Core Lite 30, 40, 50, pero lo que vas a notar es que su procesamiento y su desempeño va a ser menor, o vas a notar lentitud, o vas a notar ciertas cosas que van a decir como, ¿cuándo? No se sabe porque dependiendo de los productos, como hemos hablado, acuérdense que la integración es una señal de control donde hay continuidad en la comunicación. Puede que esa integración sea básica de simplemente mandar comanditos básicos y no generen mayor carga, o puede ser que de pronto el tráfico sea muy pesado y ahí sí le genere tráfico. Entonces, un solo dispositivo puede ser tan básico como simplemente señal de control o como tan complejo. Por ejemplo, un dispositivo como una pantalla de Control 4 es un dispositivo pesado porque está cargando todo lo que es la parte de la interfaz y todo lo que es la parte de comunicación con el director. Entonces, un dispositivo como una pantalla es más pesado que un dispositivo como un interruptor APD o un SW, porque el SW simplemente es prende, apaga, cambia de dimerización o ese tipo de cosas. Entonces, hay dos tipos de productos o hay diferentes tipos de productos. Pero en general, la cantidad de productos es importante. Y hay otro punto muy importante, señores, y es que por lo general la mayoría de proyectos siempre se cotizan y siempre tienden a escalarse y a crecer. Entonces, me ha pasado muchas veces que un integrador me llama y dice, Juan, es que tengo un proyecto con un Core Lite y el cliente quiere agregar esto, esto y esto y esto y esto, y ya el Core Lite se le quedó chiquito, entonces ya necesito un Core 1 o un Core 3. Y yo, sí, claro, ya creciste, entonces ya necesitas un controlador más grande.
Ah, pero entonces la migración, no, sí que tienes que coger y meter el controlador, migrar el proyecto, pasarlo de uno al otro, luego el uno dejarlo como esclavo, el otro dejarlo como director, porque recordemos que siempre el proyecto tiene que estar en el director y la recomendación es que el proyecto esté en el controlador más grande. Entonces, en el Core 3 en este caso. Entonces, yo tengo que hacer la migración del Core Lite al Core 3 para que todo el proyecto quede en el Core 3, el Core Lite quede como un esclavo. Y ese tipo de cosas, pues obviamente uno no las piensa a futuro, sino que uno simplemente trata de reducir costos y meter el controlador más económico, pero tengan en consideración eso. Muchas veces el proyecto crece, el cliente le gusta, está interesado, entonces ahí es donde vienen los dolores de cabeza. Entonces uno siempre tiene que pensar con el mejor controlador posible, porque el proyecto va a crecer, porque el proyecto va a ser grande, porque el proyecto va a ser de acuerdo a las necesidades que se quiere, y ya de ahí entonces yo ya miro cómo puedo ubicarlo. Entonces es muy importante tener eso en consideración. Recordemos todo lo que era parte de los controladores que tenemos, el CA1, el Core Lite, el Core 1, Core 3, Core 5, CA10, que son equipos muy robustos que nos permiten crecer de acuerdo a la magnitud del proyecto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Por aquí hay una pregunta. Un cliente necesita red Aracnis para su hotel que tiene 13 pisos. Este cuenta con 115 habitaciones. Desea que en cada habitación haya un access point. ¿Está bien esta especificación? Tiene una N310 RT, tiene una N420 de switch y tiene 320 en access point. Bueno, entonces arranquemos de afuera hacia adentro. Los access point, sí, tiene 115 habitaciones, 126 unidades, access point por habitación, va a tener, me imagino que zonas sociales y algunas zonas comunes que van a tener access point y por eso tiene más cantidad de access point. Los 320 son access point muy interesantes porque tienen muy buen precio, o sea, el access point 320 es, primero que todo, es un entry level, o sea, le estamos dando muy fuerte a lo que es la parte del precio para competir con esos access points que están en el mercado que son económicos y malitos. Entonces, estamos bajando el precio del AN320, estamos dando tecnología Wi-Fi 6, o sea que el access point sigue teniendo Wi-Fi 6. Es un access point de 2x2, o sea, tiene dos antenas de transmisión, dos antenas de recepción, lo cual es bueno para una solución. Y en este caso es muy interesante porque vas a tener por habitación. Entonces, supongamos que tengan 5 personas, 6 personas por habitación. Dado el caso, entonces un access point en esa solución va a ser perfecto porque 5 o 6 dispositivos conectados a un access point sobrado lo va a tener. Algo que tienes que tener en consideración es que el 320 tiene un solo puerto y ese puerto es de giga. Entonces, el puerto va a ser de conexión giga hacia el switch principal. El switch principal que tienes cotizado es un 420. Ese AN420 es un switch que es híbrido. Significa que tiene parte de sus puertos 2.5 gigabits por segundo y parte de sus puertos gigabit por segundo. Entonces, el switch es muy bueno, es excelente, viene 24, 48 puertos, dependiendo de lo que se quiera. Pero entonces mi pregunta ahí es, bueno, en cuanto a equipo, perfecto. Yo me podría ir por el 420, pero vas a tener puertos híbridos de 2.5 gigabits por segundo, que para lo que yo veo en esa solución, 2.5 gigabits por segundo no lo veo como algo. Para futuro va a ser muy chévere porque si el cliente en algún futuro va a cambiar algún access point o va a cambiar alguna tecnología por multigiga, ese switch le va a funcionar sin ningún problema. Entonces, si yo lo pienso a futuro, perfecto, 420 súper bien. Puedo utilizar el 320 también, o sea, el AN320SW podría funcionarme, pero sí tengo que tener la consideración de los limitantes. Algo que sí me parece muy interesante del 420, que sí te lo recomiendo por este tipo de diseño, es que vas a tener 6 switches. Entonces, cuando tú tienes un switch principal, acordemos que estamos hablando de un switch core y estamos hablando de switches de borde o switches edge, entonces vas a tener un switch principal en el centro de cómputo del edificio, o de la empresa, o del hotel, perdón, y vas a tener switches, me imagino, repartidos por los pisos. Tiene 13 pisos, estás colocando 6 switches, entonces vas a colocar, no sé, cada 2 pisos vas a colocar un switch, me imagino. Entonces, algo que sí tiene el AN420 y que por eso sí te lo recomiendo y sí debería de ir,
es porque el switch 420 tiene unos puertos SPF+, que eso significa que su conectividad entre switches se pueden hacer a 10 gigabits por segundo. Entonces, lo que yo puedo hacer es que yo puedo tener un switch principal en el core. Ese switch principal tiene 4 puertos de SFP+, y yo puedo conectar hasta 4 switches a 10 gigabits por segundo. Entonces, esa parte me parece muy bien y sí te la recomiendo en ese sentido. Obviamente, ese 10 gigabits por segundo de comunicación entre los switches va a ser funcional solo si utilizas SFP+ y si utilizas fibra entre los switches. Entonces, eso lo tienes que tener en consideración para utilizar ese puerto que te genera 10 gigabits por segundo. Y si necesitas más switches, yo lo recomendaría conectándolos en los puertos de 2.5 gigas para darle la mayor velocidad posible a los puertos entre los switches. Listo. En la parte del router sí lo cambiaría. La verdad es que el router AN310RT ya prácticamente yo creo que ni lo tenemos disponible. O sea, el reemplazo es el AN520RT y es un router que tiene 2.5 gigabits por segundo. Entonces podrías conectar el router al switch con más velocidad. Obviamente el proveedor de servicio puede ser 500, 600 megas, no importa, pues no llegamos en Latinoamérica hasta tener 2.5 gigabits por segundo en un proveedor de servicio, pero vas a tener un router robusto que te puede dar esas características. Entonces yo cambiaría el router por el 520 RT, dejaría los AN420, trataría de utilizar sus puertos de fibra para conectarme entre los switches y conectaría los AN320. Por ese lado está bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas hasta el momento. Bueno, creo que no siendo más, les agradezco mucho por su tiempo. Cualquier duda o inquietud podemos revisarla con OneTech. Esperemos a ver si de pronto es una preguntita. Ok. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? ¿Todavía las 12 más o menos? No, tenemos 16. Ah, bueno, subió. Algunas fueron por café. Sí. Preguntan por aquí, ¿es confiable enviar actualizaciones de firmware a los equipos de red por overseas? Sí, hay que tener algo en consideración. Recordemos, primer punto, siempre que yo hago una actualización de firmware, requiere reiniciar el equipo. Entonces, mi recomendación es, ya sea proactivamente, hablar con el cliente y decirle, señor usuario, ya sea porque esté en un plan de mantenimiento, si es un plan de mantenimiento, yo lo recibiría de manera excelente. Imagínense ustedes estar en un plan de mantenimiento, que los llame a ustedes el servicio técnico de su casa y les diga, hola, señor Juan Pablo, hemos notado que hay una actualización de tu sistema y queremos actualizarla a la última versión. Entonces, durante este segmento de tiempo, vas a tener una intermitencia o vas a tener una desconexión de tus equipos mientras actualizamos el sistema. Entonces uno dice, ah, bueno, listo, yo no voy a estar en mi casa, adelante, no hay ningún problema. Entonces eso me parece interesante, eso es calidad del servicio, le estoy diciendo al cliente, lo estoy avisando, él está en un plan de mantenimiento, él dice, wow, vale la pena pagar este servicio. O pues ya, dependiendo de cómo lo estén pagando, cómo lo estén ofreciendo a sus clientes, pues lo más importante siempre es informar que se va a realizar eso. Segundo punto, por favor, no lo hagan a las 4 o 5 de la tarde, no lo hagan desde su casa viendo la novela y actualizando el sistema a las 8 de la noche o a las 9, no lo hagan un viernes por la tarde, no lo hagan un sábado si no quieren tener problemas o un domingo, ¿cierto? Entonces, la recomendación es hacerlo temprano en la mañana. Es más, muchas de las actualizaciones automáticas en algunos casos se hacen tipo 3, 4 de la mañana, donde el sistema por lo general está apagado, se puede actualizar, no tiene ningún inconveniente y arranca la mañana, y si arranca con algún problema, uno tiene tiempo de resolverlo. Recuerden que la actualización de firmware es algo que puede tener sus contraindicaciones. ¿Qué significa esto? A pesar de que hoy en día actualizar un firmware es mucho más fácil, mucho más común, mucho más confiable, puede generar problemas, o sea, pueden haber problemas de energía en el proyecto, si es una zona rural, si es una zona alejada. Entonces,
Si yo estoy actualizando un firmware y se me va la luz, tengo problemas de energía y el firmware no actualizó bien, ¡pum!, puedo tener un problema, ¿sí? El Internet, si el Internet es estable, no presenta problemas, es súper bueno, tengo ventajas. Dependiendo de los productos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los access point de Aragnis y los switches de Aragnis y los routers de Aragnis, los nuevos, las nuevas versiones, tienen algo que se llama dual firmware. ¿Qué significa eso? De que él tiene dos sistemas o dos memorias donde se están almacenando los firmware. Entonces, él tiene uno corriendo y tiene el otro en backup. Entonces, dado el caso que él empiece a correr en una actualización y genere un problema y no falle, no entre, él tiene una forma de volver a cargar el backup del firmware anterior y volver a cargar el proyecto, o volver a cargar volver a cargar el sistema operativo o el firmware del. Recordemos que hay dos cosas muy importantes. Uno es el firmware, que el firmware es como el sistema operativo, la funcionalidad básica de cada producto. Y otra cosa es el sistema operativo, que el sistema operativo sí ya es más complejo y ya es toda una serie de servicios y toda una serie de procesos que corren dentro de un sistema. Entonces, cuando estamos hablando de firmware, es un paquetico que se le instala al producto para actualizarlo y tener algunas mejoras. La recomendación es, sí, dependiendo del proyecto, dependiendo de la hora, dependiendo de todas esas características que yo les mencioné, yo cogería Team y miraría un proyecto. Si el proyecto es un proyecto interesante, si es un proyecto muy grande, pues yo cogería y me tiraría a la opción de actualizar y de pronto, dado el caso, si tengo algún problema, poder visitar al proyecto en caso de que tenga algún inconveniente, poder pasar. Pero hoy en día, por ejemplo, tenemos en el último actualización de Oversea, tenemos algo que se llama el bulk firmware, que es como aplicarle actualización de firmware a todos los access points, por ejemplo. Entonces, si yo tengo 30 access points, yo cojo y le digo, actualízame los access points y él va a empezar a actualizar uno por uno y va a empezar a chequear uno por uno, uno por uno. Si la red es robusta, si la red está buena, si no tenemos problemas de comunicación de internet, eso se puede hacer sin ningún inconveniente y lo puedo ir actualizando. Cuando yo tengo router, acuérdense, algo muy importante, señores, yo no puedo coger en Oversea, se ve todo muy bonito, y en Oversea yo veo, hay una actualización de router, hay una actualización de switch, hay una actualización de access point, uy, qué bueno, las va a aplicar, pum, 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 aplico todo. Tengan en consideración que si yo mandé a actualizar el access point se tiene que conectar con el switch, se tiene que conectar con el router. Entonces, si yo voy a hacer una actualización de firmware, tengo que hacerlo dependiendo de mi escala, por dónde voy a empezar. Entonces, voy a actualizar por equipos alternos sobre equipos de borde o equipos de acceso. Entonces, voy a actualizar los access point. Listo. Terminé de actualizar los access point, todos los access point subieron, cargaron sin ningún problema, están en su nueva versión. Excelente. Continúo con el switch. Actualizo el switch. El switch necesita conectarse a internet, necesita el router. Entonces no puedo ponerme a actualizar el router porque el switch necesita comunicarse hacia afuera, entonces necesito actualizar el switch. Actualizo el switch, reinicia el switch. El switch va a hacer reiniciar los access points porque los access points están conectados por PoE. Entonces cuando se reinicia el switch, se reinician los access points. Entonces, ojo, porque tengo que tener en cuenta que los access points ya están actualizados, entonces no tengo ningún inconveniente. Entonces ya estoy reiniciando el switch. El switch se reinicia, actualiza todo está actualizado. Ahí sí actualizo el router. Cuando actualizo el router, el switch y el access point van a perder comunicación de internet, pero no tiene ningún equipo, no tiene ningún problema. Cuando este se reinicie, vuelve otra vez a tener todos los servicios. Entonces, es muy importante tener en consideración la secuencia de actualización de firmware y ya lo que es otro punto es, la otra pregunta podría ser, ¿puedo actualizar Control4 desde Oversea? Entonces, una de las respuestas puede ser sí, no hay ningún problema, pero el proyecto, ¿qué magnitud tiene? O sea, si me vas a decir, Juan Pablo, voy a actualizar un proyecto por Oversea que es 2.000 metros cuadrados, tiene un CA10, tiene un Core 5, tiene 20 Core 1, tiene 19 pantallas y todo eso. Yo le digo, ven, ¿y por qué no te vas y haces una visita y haces la actualización en sitio donde puedes estar atento a todo lo que está pasando en ese proyecto tan grande? Y así no tienes. O mande a actualizar desde aquí remoto, pero pásese por el proyecto a darle una revisadita a ver cómo quedó todo. O si me dices, no, Juan Pablo, es un Core 1 conectado con un multisistema y un receiver, sí, pues hágalo actualizado remoto y simplemente verifica que todo haya quedado bien. Entonces, sí depende mucho de las características del proyecto. Yo recomendaría, dependiendo del proyecto, hacer la actualización. ¿Listo? Y también tener en consideración lo que les digo de la secuencia de actualización de firmware y también lo que es la parte de si tiene UPS, si el internet es estable, si es en un edificio con una planta de energía que no tiene nunca problemas de energía, o si es en una zona rural por allá en la playa, en una casa que por lo general cada
10 minutos presenta fallas, entonces es muy importante. Tengo por aquí otra pregunta, tengo una duda. Tenemos un cliente que tiene 2 proveedores de servicio de red al mismo tiempo, Starlink y UNE, pero quiere que ambas redes tengan acceso a Control4. ¿Eso es posible sin Foresight? A ver, lo primero es, recordemos que Foresight es la licencia que te permite tener acceso remoto, ¿cierto? Entonces, desde que tú tengas acceso remoto y tengas conectividad a Internet, tú puedes conectarte remotamente al proyecto por medio de la licencia Foresight. Ahora, tú dices que el proveedor de servicio tiene 2 redes al tiempo. Hay que revisar eso porque 2 redes al tiempo, el router cómo lo está haciendo. No, muy posiblemente no existan 2 redes al tiempo. Entonces, Starlink y UNE, por lo general existen varios tipos de configuración en los routers. Por ejemplo, en Aragnis, tú tienes un tipo de configuración que se llama failover. ¿Qué significa failover? Failover significa que tiene 2 WAN, la WAN 1 y la WAN 2. Y la WAN 1 está todo el tiempo conectada. Entonces, todo el sistema está conectada sobre su red de comunicación de Internet primaria, que puede ser en este caso UNE. Entonces, si UNE es fibra, tiene 900 megas de velocidad y es la de proveedor de servicio más robusto y mejor porque es por fibra, entonces yo tengo la WAN 1 conectada a UNE. Ahora, la WAN 2 está conectada a Starlink. Entonces, el failover lo que hace es, si UNE me genera problemas y se me desconecta, automáticamente entra a funcionar el Starlink como comunicación. Entonces, ese se llama el failover. Hay otro tipo de comunicación o hay otro tipo de configuración en el router que se llama load balancing o balanceo de cargas. El balanceo de cargas es que yo quiero utilizar las dos, pero yo le tengo que decir qué tráfico va por la una y qué tráfico va por la dos. Entonces, no es que simplemente cualquier tráfico y se sumen, o eso va a depender mucho del router y de las características del router. Entonces, va a depender de por dónde se está yendo el tráfico. ¿Se está yendo por Starlink o se está yendo por UNE? Hay algunos routers que dicen que ellos cogen el paquete y lo dividen y lo mandan por los dos lados. Habría que ver si eso es. Pero en teoría, debería, o sea, me imagino que la pregunta es por qué no le funciona el Foresight. ¿O por qué es la pregunta? Porque en teoría el Foresight debería funcionarle y en teoría debería estar conectado por una de las dos. Y la otra entrar. Es más, si tú tienes load balancing posiblemente configurado, Control4 podría estar saliendo por una de los servicios y puede ser que otro servicio esté saliendo por otro. Al mismo tiempo, pero quiere ambas redes tengan acceso a Control4. Porque no quiere Foresight. El problema es que si no quieres, o sea, si no quieres Foresight, no puedes tener acceso remoto, a no ser de que hagas algo ya directamente en el servicio del proveedor del router para que hagas una VPN y te conectes como si estuvieras localmente, pero Foresight es una licencia para conectarte remoto. Entonces, siempre se requiere esa licencia. Y algo que tienes que tener en cuenta es que la licencia Foresight lo que hace es que tiene servicios basados en la nube con certificaciones que garantizan que no tienes ningún problema de violación o hackeo sobre la comunicación remota que haces, porque tu dispositivo se está conectando a un cloud del servidor de Control4 y se está conectando con la casa. Entonces, ese tipo de solución es un tipo de solución robusta basada en certificados que por eso es que tiene un acceso remoto confiable. Ya un acceso remoto alterno sin Foresight ya es otro cuento diferente que no lo vamos a mencionar en este caso. Sí, o sea, por lo general, aquí lo que dice es, lo que quiere es justo lo que mencionaste, que cuando falle entre Starlink, sí, eso es configuración que se hace en el router, se llama failover, y lo que hace es que siempre está utilizando UNE, y cuando UNE falla, se manda Starlink, y cuando UNE se recupera, vuelve otra vez a UNE. Entonces, es siempre eso, pero eso es configuración del router, y la licencia Foresight va a ser independiente, desde que tenga acceso al cloud, va a funcionar. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas en el momento. Bueno, creo que hemos terminado por hoy esta charla. Muchas gracias a todos y hasta luego, que estén muy bien. Por haberse conectado hoy. En nuestras redes y al correo les estaremos compartiendo nuevos entrenamientos para que se registren. Y a Juan, muchas gracias hoy por este espacio.
¿Listo? Bueno, feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.